Wes Huff estuvo con Joe Rogan. Wes Huff es un apologista cristiano, Mili, que conoce de las escrituras la historicidad y veracidad de Jesucristo, y estuvo en el podcast número 1, que es el de Joe Rogan Experience. Y estuvieron hablando, Mili, por más de 2 horas, casi 3 horas, acerca de la Biblia, acerca de Jesús. Joe Rogan, si no lo saben, pues es básicamente el podcaster número 1, pero también pues era, digamos, un agnóstico ateo, no creo en Dios, tipo así. Y mucha gente orando por él detrás de cámaras, pues yo escucho muchos podcasters que orando por Joe Rogan, porque saben la influencia que tiene. Uh-huh. Y que pues de repente sí tenía preguntas así como que me pregunto, una vez por ejemplo me acuerdo que le contaron, ¿has escuchado hablar de The Chosen? ¿The Chosen? ¿Qué es eso? Pues es una serie que muestra la vida de Jesús vista desde sus discípulos, ¿no? El punto de vista de los que siguieron a Jesús. Ok, no sabía ni qué onda con eso, The Chosen. Wow. Donald Trump estuvo con Joe Rogan, no sé, un montón de gente, Jordan Peterson, pues los más grandes autores, pensadores, etcétera, han estado en este show. Y recientemente estuvo Wes Huff. Ok, te voy a poner un pequeño clip, Mili, pero todo el episodio estuvo muy bueno porque hablaron de la veracidad de las escrituras, de los códices, de ¿cómo se llama? Todo, o sea, de dónde vienen los evangelios. Y hay un montón por donde darle, Mili. Al final me encantó que Wes le pregunta a Joe Rogan, ¿y tú qué piensas de Jesús? Y el otro, pues sí, ya y medio se dio su explicación, ¿no? Así como diciendo, pues todavía no sé, ¿verdad? Básicamente. Oye, pero no sé si tú me pusiste también un video donde hablaba que los ateos están en decadencia. Uh-huh. O sea que ya... Creo ya que ese era el de Ruslan. Ese era uno de Ruslan que sí, también lo vamos a hablar. Que decía que ya casi no hay ateos. Uh-huh. Que esa temporada se está acabando ya. O sea, porque creen en Dios. No que crean en Jesucristo, pero saben que creen que hay un Dios. Así es. Bueno, algo es algo. Algo es algo, algo es algo. Ay, mira, alguien nos dice, Carla Elizabeth, saludos a mi podcast número 1, saludos desde Durango. Gracias. Ay, tan chula. Ahí estamos, al lado de Joe Rogan. Uh-huh. Somos el podcast número 1. Ok, entonces ahí te va, Mili, esta reacción a este video con Wes Huff. Aquí va a hablar específicamente, me encantó esto porque de por qué los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, o en otras palabras, por qué la Biblia y no otros libros que había en la época de los discípulos de Jesús y sus seguidores, ¿no? El evangelio de Judas, el evangelio de María, el evangelio de Tomás. O sea, hay varios otros, digamos, evangelios y ¿por qué quedaron fuera? Se quedaron fuera y ¿por qué no los incluyes, no? Entonces, ahí más o menos él te contesta por qué. Más bien, aquí te contesta por qué. Ahí te va. Te lo pongo often described as the Lord Jesus or Jesus of Nazareth, because Yehoshua is a common Jewish name. Y lo vamos a escuchar en inglés, obviamente, pero te lo vamos a ir, pues, comentando en español. In fact, Jamie, are you able to, if you go on Apologetics Canada, our YouTube page, so the first episode of the Can I Trust the Bible series we did? Apologetics Canada se llama. Where we looked at the data and then we actually compared it to one of these other gospels, so the Gospel of Judas. ¿Viste? Entonces, déjame, so in the first episode, la pausa. Ahí está lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que en su website, que se llama Apologetics Canada, dice, nosotros comparamos las veces que se utiliza el nombre de Jesús. Dice, es que Jesús, Yahshua, era un nombre muy común en la época de Jesús, ¿no? Dice, por eso los evangelios hacían la distinción. Jesús, el Cristo. Jesús, nuestro Señor. No nomás por agregarle, que Jesús era el Señor, sino por decir Jesús a diferencia de otro Jesús. De hecho, los evangelios muy claramente, Mirmi, en una parte dice, cuando van a crucificar a Jesús, ¿te acuerdas que dice Poncio Pilato, pero puedo liberar a uno? Uh-huh. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el que liberaron? Barrabás. Ajá, pero en otro evangelio dice, se llamaba Jesús Barrabás. O sea, su nombre era Yeshua Barabbas. Uh-huh. Entonces, chécate cómo era un nombre bien común. Yo he estado escuchando... Eso lo aprendí de chiquita. Wow. Yo he estado escuchando el Josephus, un escritor, un historiador
de la época de los discípulos. Él nació como en el año 30, ya te he contado varias veces. Pero él se me hizo bien interesante porque hasta 300 años de Cristo dice, oh, y Jesús fulanito, y Jesús sutanito, y Jesús... O sea, era un nombre ya muy común desde unos 200 años antes de Cristo. Entonces, por eso está hablando esto Wes Hoff, ¿no? Entonces vamos a seguir escuchando lo que dice. Episode of Can I Trust the Bible in the right books. Partway through, is near the end, the last animation, if you can find it. We had a guy put this together for us where we looked at the studies, and there have been some really recent ones by a guy named Luke Vanderway who published this in, I believe it was at Cambridge. No. Birmingham University. He did his PhD on it, and he narrowed the gap within all of these literary bodies that talk about names. And we're able to pinpoint and actually show, so if you go to, right here. Particular decades that they're writing. A series of scholarly studies has shown that, though Jews were located in many places across the Roman Empire, people's names often tended to be geographically located. By observing literary and archaeological artifacts, a list of common names can be clearly identified. By narrowing down the most popular names in places that Jesus lived, traveled, and ministered, and by comparing these to the list from the studies, an interesting correlation can be seen. Just as we see today with popular names, a qualifier or nickname is often used. For example, notice that when Matthew lists the disciples in his gospel, certain names have a qualifier or nickname and others do not. Simon called Peter, and Andrew his brother, and James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Ok, ahí simplemente está haciendo notar un ejemplo, ¿no? En el Evangelio de Mateo, dice, cuando Simón, como había muchos Simones, tenían que darle un calificativo, ¿no? Como un adjetivo calificativo, agregarle para distinguirlo. Entonces, Simón, llamado Pedro, y Andrew, su hermano. Entonces te está haciendo referencia a que este Simón tiene un hermano y que también se llamaba Pedro, ¿no? Dice James, hijo de Zebedee. ¿Por qué? Porque a lo mejor había muchos James. De hecho, había 2 James que seguían a Jesús, ¿no? Entonces, es para poder hacer la distinción. James, hijo de Zebedee, y Juan, su hermano. Dice Philip, Bartolomé, Tomás and Matthew, the tax collector. Pues por eso lo nombraban como Jesús de Nazaret. También, exactamente. Y de hecho creo que ahorita lo va a mencionar Wes en este mismo videito, ¿no? James, hijo de Alfeo. Por ejemplo, ella te está haciendo la distinción entre James, hijo de Zebedeo, y James, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón de Zealot. O sea, aquí hay 2 Simones también, Simón Pedro y Simón de Zealot. Dice Judas Iscariot, who also betrayed him. ¿No? Entonces, dice, era común que en estos evangelios agregaran calificativos para distinguir a estos personajes. Porque también había otro Judas, ¿no? Sí, es como decir Mili. ¿Cuál Mili? Pues puede haber, o Miriam. Mili, la de Beto. Miriam, Miriam la de Beto, Miriam la del podcast. Beto el del podcast. Ok, ya distinguiste a Beto de muchos otros Betos, ¿no? Entonces vamos bien hasta ahorita, ¿no? Está explicando todo esto. Como mis hijos, ajá. Beto Joseph, Beto Dorian y Beto Papá. Ajá, y acuérdate, todo esto va a ser para distinguir, Mili, los evangelios pues que se consideraron en la Biblia de otros evangelios que no estuvieron dentro de la Biblia. Lo que está tratando de mostrar Wes es la veracidad de las escrituras a comparación de cualquier otro libro que se escribió en esa época, porque las escrituras apuntan hacia Jesús. Entonces, ¿es verdaderamente Jesús el Cristo? ¿Y por qué confiamos en las escrituras y no en nuestros otros evangelios? ¿Verdad? Ok, entonces seguimos. As we would expect, the most popular names are those that have an added description. When we compare the most popular names in Judea and Galilee during the first century with names we see listed in key places in the biblical Gospels, we find that all the names with qualifiers match with what we'd assume if they were actually written in the time and place they claim to be narrating. In contrast, the Gospel of Judas only has 2 names that would fit, Jesus and Judas, but contains a host of other characters whose names match not with first century Judea or Galilee, like the biblical Gospels, but with names that were popular in Egypt during the 2nd and 3rd centuries. ¡Pum! Eso está súper interesante, Emilio. O sea, un claro dice... ¿Todos esos nombres no coinciden? No coinciden con la época de First Century Galilee, o sea, el primer centenario en Galilea. No eran nombres comunes de esa ciudad. Entonces dice, en el Evangelio de Judas, lo que puedes notar es que dice, solo mencionan déjate pongo aquí a Jesús y a Judas. Y todos los otros nombres que salen, dice, no son relevantes a la época y
¿cómo se llama? Y la geografía de donde creció Jesús, como los otros evangelios. Entonces, por ejemplo, ahí te pone Jaramot, Micael, Nebro, Babelo, Gabriel, Saclas, Seth, Sofía. O sea, son nombres como de otra ciudad, ¿no? Y lo podemos ver nosotros muy fácil, Mili. En México va a ser más común encontrar a un Hernández, bueno, a lo mejor aquí ya en Estados Unidos hay muchos, ¿no? Un Gudiño, ¿no? ¿Cuántos Gudiños no habrá en México o en España? Pues a lo mejor un montón. ¿Cuántos? Así ponle tú el apellido que tú quieras o el nombre, ¿no? Pedro Gómez. Pedro Pérez Gómez, ¿no? O sea, hay más posibilidad de que Pedro Pérez Gómez estén en Latinoamérica a que estén, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. ¿No? Que sí ha de haber Pedro Pérez Gómez, ¿no? Pero hay menos posibilidad. Entonces, es el mismo punto que está teniendo Dice, los evangelios, dice, sabemos que no se escribieron en ese mismo contexto porque usan diferentes nombres, ¿no? Entonces ya están, es como si yo hoy te empiezo a hablar de Michael W. Smith, ¿no? Que es un cantante. Pero bueno, o sea, te empiezo a hablar de esos nombres y te digo, oh, sí, en México yo crecí con Michael W. Smith, yo crecí con Jennifer Knapp, yo crecí con Michael Decker. Me haces, pues ¿en dónde creciste en México? Si esos no son los nombres comúnmente mexicanos. Es el mismito caso que está haciendo este cuate aquí con Joe Rogan. Me encantó, me fascinó esto. Y seguimos un poquito. It would be for someone living outside of the locations and times that these events took place to get the right names with the right qualifiers. We have 4 biblical gospels with 4 different authors, and yet each gets this test of naming frequency and attribution right every time. A test and standard that the non-biblical gospels simply do not pass. That's interesting. So we can use... Y ya se queda el otro cuento así como que... ¡Qué interesante! Yeah, so it's the levels of methodology that we can use to find internal accuracy. If we really want to figure out, qué padre, o sea, le estoy diciendo, todo esto tiene una metodología, o sea, no lo estamos haciendo random. No lo sacamos de la manga. No lo sacamos de la manga. Qué padre, Mili, que al indagar en las escrituras podemos hacerlo desde, o sea, en cierta manera así como con un ojo científico. No estamos creyendo en Jesús al aventón, no estamos creyendo en Jesús nomás porque pues, es una bonita historia y qué padre. No, o sea, hay gente como Wes que se dedica específicamente a estudiar esto, que tienen estándares en su estudio, que tienen pruebas y exámenes y dice, los 4 evangelios pasan esta prueba. Y obviamente da mucho más pruebas, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando en una conversación larguísima y además de un scholar que a eso se dedica, ¿no? Entonces tú puedes ir a su website y encontrar ahí muchísima información que le dan validez a las escrituras, Mili. Pero ¿tú con qué te quedas en esta plática, Mili, de un cristiano que defiende la fe muy bien con el podcaster número 1 del mundo? No, se me hace bien impresionante, Beto, porque hasta nuestro propio pastor escuchó al podcaster número 1 y dijo, wow, porque él se rehusaba a escuchar podcast, ¿no? Y dijo, la verdad es que este cuate tiene una inteligencia impresionante. Entonces, me encanta lo que Dios está trabajando en su corazón y en su mente, ¿no? O sea... ¿De Joe Rogan dices o de nuestro Joe Rogan? Okay. No, de Joe Rogan. Porque, o sea, ¿te acuerdas? Jordan Peterson tiene una mente brillante. Uh-huh. Y el cuate no era cristiano. No sé si creía en Dios, pero era más agnóstico. Y terminó reconociendo que Jesús es Dios. Porque se metió de Dice lleno. Jordan Peterson. Peterson. Entonces se me afigura que este cuate está un pasito muy corto de decir, porque es por fe, Beto. Uh-huh. O sea, porque puedes tener todas las evidencias aquí enfrente de ti, pero si no tienes fe, no va a pasar nada. Entonces, sigamos orando por Joe Rogan, que Dios toque su corazón. Su mente ya está así, ¡pum!, ¿no? Uh-huh. Pero que toque su corazón y que él pueda tener un encuentro con Jesucristo. Y Dios está usando las plataformas, así como nosotros oramos para que este podcast llegue muy lejos y declaramos el territorio del internet para Jesucristo. Entonces me emociona saber esto. Espero tener tiempo y escuchar todas las 3 horas del podcaster más grande del mundo. Buenísimo. Qué interesante. Mili, yo mi último comentario es, para mí Joe Rogan representa a el César,
¿no? O sea, todo el mundo conocemos la historia de que Constantino inició el cristianismo, por así decirlo. O sea, ya como fijo, como iglesia romana católica, empezó gracias a que Constantino declaró al imperio como cristiano, ¿no? Entonces a mí se me figura que vivimos en un imperio digital. Y el César, en cuestión de podcast, es Joe Rogan. Okay. El número 1, el emperador, ¿no? Entonces, llegarle al emperador con la verdad y convencerlo, para mí es así como que, qué padre, obviamente. Oremos por la esposa, entonces. Ándale. Pues sí, oremos por ellos, Mili. Entonces, seguir con eso, pero muy padre. Pensamos que va por buen camino todo esto. Y que pues las redes, o sea, a mí me encantó, Mili, después de esto, todos los cristianos poniendo comentarios en este episodio aquí en YouTube de Joe Rogan. O sea, no sé si te vas aquí abajito, cuando sales de aquí, casi así los primeros comentarios. De hecho, ahí estamos nosotros, mira, tenemos un comentario ahí. Puro cristiano poniendo comentario. Oh, gracias, ¿no? Y Dios está contestando nuestras oraciones. Imagínate todos los ateos, los gnósticos, los que no tienen a lo mejor una esperanza, una conexión con Dios, venir a este episodio y decir, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y checar los comentarios. Bueno, pues gracias, amigos, por haber estado aquí en este video. ¿Qué te pareció? Déjanos tus comentarios, suscríbete, dale like y pues nos vemos en el siguiente video o visítanos en christianpodcast.com. Recuérdalo, fácil y sencillo, christianpodcast.com. Gracias por estar aquí y ser parte de nosotros. Dios les bendiga. Chao.